En Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Es tiempo de tender la red democrática y mostrar la Costa Rica del futuro hacia la cual debemos caminar. Con ustedes, Jonathan Prendas, aquí por CRC 89.1 Radio. Saludos, ¿qué tal? Mis buenos amigos de Red Democrática, bienvenidos una vez más a un episodio de 10 a 11 de la mañana en la 89.1 frecuencia modulada y también por plataformas digitales en @CRC 89.1 Radio, @Jonathan Prendas, @Red Democrática, siempre difundiendo de manera simultánea todos los mensajes de los invitados que llevamos día a día hasta sus hogares, sus dispositivos móviles, en el carro, en la casa, en el trabajo, donde quiera que usted esté, incluso haciendo ejercicio y haciendo un proceso de información para hacer comentarios responsables en su diario vivir. Es un gusto acompañarles en la dinámica del día a día que ustedes tienen siempre y que nos dan el honor de dejarnos entrar en sus vidas para poder nutrir de información de valor a lo que ustedes hacen. Después del programa, recuerde que siempre el canal de YouTube de la Fundación Red Democrática posiciona el episodio para que lo puedan volver y consultar. Así ya tenemos 616 programas que son de consulta pública para que lo puedan seguir disfrutando. El día de hoy, como ya es una costumbre, tenemos a Víctor Borge de Borge Grupo Consultor para que pueda hacer referencia a una nueva dimensión, una nueva forma de ver al sector productivo que vive, convive y saca al día a día en Costa Rica adelante para que pueda llevar pues alimento y bienestar a sus hogares y contribuir con el desarrollo del país. Don Víctor y este servidor hemos estado conversando y nos decíamos cuál es el enfoque que debería seguir de acuerdo al encadenamiento de sectores y de enfoques que hemos venido dando miércoles tras miércoles y que sabemos está siendo de consulta en distintos foros de la campaña electoral y también en distintos foros de tomadores de decisiones, porque siempre es bueno tener la información, la data, los números, indicadores que nos puedan sacar, inclinaciones o subjetividades y hablar las cosas como son, tal cual están sucediendo. Y tomamos la decisión de hablar de la población ocupada, quiénes son, dónde están, cómo la conforman versus la población ocupada. Y ustedes nos dirán, ¿y eso cómo se come? Pues básicamente, y para hacer como a modo de introducción, de 15 años en adelante en Costa Rica, todos podemos y tenemos la oportunidad de trabajar. No necesariamente todos están haciéndolo por diferentes razones. Entonces se divide el pastel en dos tajadas. Los ocupados, es decir, los que están trabajando o buscando trabajo, y los no ocupados, que son los que ya definitivamente no están por diferentes razones en esa productividad formal o informal, que es parte del dibujo que vamos a hacer hoy, sino que ya se cansaron incluso de buscar trabajo, pasaron incluso a ser desalentados y poco a poco pasan a ser no ocupados y es parte de lo que sucede y se van a sorprender de los datos de cuánta persona está en cada uno de las dos partes del pastel. Jonathan Prendas y Rodríguez, un gustazo estar acá nuevamente con vos y con la audiencia radial y digital de Red Democrática. Muchas gracias por el espacio nuevamente para conversar sobre números duros con cara humana, que es importante ponerle en este momento, especialmente en un momento en el que todas las personas mayores de 18 años
indiferentemente del color, olor y sabor que tengan, somos hoy los más atractivos para un grupo de 20 movimientos políticos, ¿verdad? Ahora sí que somos todos muy sexys, ¿verdad? Dirían en el pueblo, me sentí amado en esta época, porque todo el mundo me Exactamente, busca. exactamente, exactamente. Víctor, Sí, cuando lo introduces así, das en el clavo cuando en la parte que dices números con rostro humano, porque los correcto. números son muy fríos y a veces son demasiado ingratos con la realidad del día a día de la gente, que todos tienen una realidad diferente, aunque comparten ciertos componentes que nos pueden agrupar por sectores. Pero ponerle rostro humano es ponerle esa calidez y esa sensibilidad que se necesita para tomar decisiones responsables en la función pública. Y Sí, antes de, sí. antes de empezar a profundizar, vos que manejas al diario los datos, los números, ¿qué tan presente está ese rostro humano en la lectura, no, no tuya, sino de los tomadores de decisión a la hora de implementar acciones? Eh, poca. Está mucho en las discusiones, pero poco en la ejecución. Ujú. Por eso es que tenemos brechas y el país ha venido creando brechas muy importantes. Y eso tiene que ver con algo que la gente en la calle le reclama encarecidamente a la clase dirigente y encargada de diseñar e implementar la política pública en el país, Ujú. que es que no están presentes. Costa Rica se volvió un país con una visión vallecentralista, Totalmente. cosa que uno podría entender hasta cierto punto que tiene algún sentido cuando el 60%, pensando en que el 60% de la población está en la región central del país, ¿verdad? O en el gran área metropolitana tenés 50 y pico por ciento de la gente viviendo, que son 32, 34 cantones, los que conforman la gran área metropolitana del país. Em, y esa ha sido la cultura fundacional del país, la cultura fundacional de la política pública de la segunda mitad del siglo XX, o si queremos usar como referencia de la política pública diseñada e implementada luego de la fundación de la Segunda República y hasta la fecha, ¿verdad? Y eso ha derivado a que luego del rompimiento del bipartidismo vengan a surgir un grupo de ofertas electorales que vienen a romper y a profundizar el bipartidismo, convirtiéndolo en un multipartidismo, ya ahora sí, diría un amigo chileno, pulverizado, ya ni siquiera Sí. atomizado. Yo he usado atomizado porque me parecía que ese era muy centrado, pero ya después él me dice, no, no, es que es pulverizado y efectivamente es tal la oferta electoral que no dan pie en bola, no se da pie en bola y no porque no hay datos. Yo siempre he dicho que Costa Rica es el país Más más diagnosticado. diagnosticado de Sí. América Latina. O sea, y yo creo que pocos países de la OCDE tienen tanta data como tiene Costa Rica. Y data actualizada de relativa buena calidad, porque además de eso la gente que trabaja produciendo información para estadísticas nacionales y para cuentas nacionales es realmente buena, es realmente técnica. Entonces, ahí entra otra brecha, o sea, tenemos la data, tenemos la información, pero no se está accionando, no se está logrando llegar. Un ejemplo claro que fue uno de los primeros programas con los que empezamos es el de la pesca, Sí. ¿verdad? El del sector pesquero. O sea, la política pública costarricense ha sido diseñada en ese sector en particular con cara de pez, no con cara de humano. Efectivamente, hemos seguido una visión de protección del medio ambiente y de los recursos marinos, lo cual está bien, pero eso a costa del pan de cada día
de una población cada vez más en cada vez más condiciones precarias y de pobreza, más más vulnerable. vulnerable, más hundida, y ahí subís a otro nivel, no solo eso, vulnerable, Estamos las 10 cosas, el con 12. 60% de la gente está enojada o preocupada con el futuro del país. Víctor, nada más un detalle ahí, si me puedes revisar la conexión a internet para confirmar que está en la pleno desarrollo, Sí, porque se nos cortó un poquito. se cortó un poco. El, Ok. hay un detalle que vos siempre repetís y la verdad siempre me enganchó el concepto, y es que uno no puede ser conservacionista o procurar la defensa del medio ambiente si hay hambre. Y es ahí en donde entra el rostro humano. Hay que hacer un equilibrio, hay que hacer un equilibrio para que las cosas puedan darse de la mejor manera en ambos lados, que la conservación se dé, pero que también haya bienestar humano. Correcto. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, estaba cambiando la red, que sí Ok, parecía que ok. estaba teniendo problemas, pero ya. Sí, 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 o sea, eh, eh, a ver, el planeta Tierra tiene una diversidad de especies Ujú. y eso quiere decir que nosotros somos parte de esas especies. Además, somos una de las especies más voraces que han existido en la historia del planeta Tierra. Y y eso nos ha llevado a consumir una gran cantidad de recursos. Y esa gran cantidad de recursos, producto de ese gran cerebro que tenemos, nos ha llevado a situaciones de vulnerabilidad extrema por, porque no hemos sabido convivir con el entorno natural con el que nos desarrollamos. Sin embargo, eh, tampoco hemos sabido, los líderes y los diseñadores de política pública han sabido desarrollar planes, políticas y programas o implementarlas. A veces puedes tener la mejor política pública, pero si no tienes la voluntad política para Así es. implementarla o las herramientas, puedes tener voluntad, pero no tener las herramientas o los recursos, ni la capacidad para generar los encadenamientos. Eh, eh, entonces, dejas un grupo de la población vulnerable, con hambre, en condición de pobreza, con necesidades insatisfechas, que simplemente tienen que Quedan al garete. vérselas, Que tienen que simplemente resolver. quedan al garete, resuelvan. Sí, sí, entonces ese resuelva los lleva a situaciones extremas, ¿verdad? A tomar Exacto. decisiones extremas. Una persona en una población, por ejemplo, viviendo en guerra, tiene que tomar decisiones extremas, ¿verdad? Y la decisión extrema es, mato para comer o me muero yo, ¿verdad? Ujú. Es la ley del más fuerte y lamentablemente el país ha venido arrinconando a un grupo de la población a ese tipo de posiciones y no se vale. Víctor, Víctor, cuando hablamos de la población, del universo de la población con aptitud, capacidad y requerimientos para trabajar, hablábamos al inicio que está sumándose toda persona mayor de 15 años, según la legislación nacional, incluso 15, 18, hay cierta bondad o cierta flexibilidad para que puedan trabajar. Pero arriba de 15 años y hasta el momento de la pensión, porque después es totalmente voluntario, o sea, no es necesariamente obligatorio, pero sí hay las capacidades para de 15 a 63, 65 años formar el pastel completo de las personas en edad de trabajar. Ahí está el pastel completo. ¿Cuántas personas lo conforman? ¿Cómo podemos entenderlo? Porque lo que hemos venido hablando al principio del programa de esa números con rostro humano, a la hora de entender cómo es que sobrevive o vive el grupo total, el universo total de personas con capacidad de trabajar, nos damos cuenta de que hay dos Costa Ricas, a como hay dos por Valle Centrista y el que está fuera del Valle Central, por oportunidades académicas con o no académicas. Hay muchas diferenciaciones, pero en esta parte se puede ver, plasmar y se puede entender
directamente el problema. Sí, 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 verlo así, digamos, en número, para tener un número absoluto, como se llaman en matemática, el número relativo son los porcentuales. Sí. La población total de 15 años o más, según el INEC, es de 4.260.000 personas, hombres y mujeres. Y la población económicamente activa, que es esa gente que está en edad de trabajar y está buscando trabajo, o sea, está con intención o deseos de buscar trabajo, ¿O lo tiene? se- según, ahí es donde, digamos, van un poco las desagregaciones. Entonces, Sí. de ese gran árbol de Guanacaste, como dijimos la vez pasada, que se llama población de 15 años o más, que son 4.200.000, la población económicamente activa, habíamos dicho que eran más o menos 2.300.000 en programas anteriores, Ujú. ¿verdad? De esos tenés una población ocupada que es de más o menos 2.200.000 y una población desempleada de 130.000 viejos y viejas. O sea, eso quiere decir que la población desempleada, o sea, la gente que está sin trabajo pero está buscando, es más o menos un 5.7%. Y ahí es donde entran a jugar, digamos, los conceptos económicos y sociales y donde precisamente decía yo que hay que ponerles cara humana, ¿verdad? Porque es muy fácil decir que estamos en casi en pleno empleo. Los Pero, economistas, pero según qué, ese es el tema. es que ahí es donde están, digamos, yo, no hagamos juicios de valor, sino hablemos con los números, digamos, en Sí, este caso. sí, sí. El 6% los economistas dicen que el pleno empleo, o sea, que es toda la población que tiene potencial de buscar trabajo, eh, y que está buscando trabajo, tiene trabajo. Esa gente que está desempleada, el 6%, la gente que normalmente está en desempleo, cuando llega al 5% de la población económicamente activa, según los teoremas, es gente que ya dejó de buscar trabajo porque tiene otras características o tiene, que puede ser, o sea, como bien dijiste, que ya simplemente se cansó de buscar trabajo, ¿verdad? Ujú. O entró en una condición física que no le permite buscar trabajo, ¿verdad? Em, entonces ahí es donde tenés esas particularidades que sí Ay, tendrías que ir con una encuesta en ujú. particular a preguntar los motivadores del por qué usted está desempleado o no, ¿verdad? En este momento estamos casi en pleno empleo, ¿verdad? Según Pero, las estadísticas del INEC. Sin exacto, pero embargo, sin embargo, entra otro número, perdona, ajá, sin dale, dale, embargo, entra dale. otro número a jugar que lo hemos venido tratando de manera importante a lo largo de los últimos programas, y es de la población ocupada informal. Y ahí es donde tenemos el gran clavo, me parece a mí, que es esa población ocupada informal, que es la que no está logrando tener condiciones de vida que le generen, o condiciones económicas y de estabilidad laboral que le generen posibilidades para reducir las brechas de desigualdad y mejorar su bienestar. Ujú. Ok, entonces estaríamos hablando, para ir acomodando números, el universo, el pastel completo, son 4.200.000. De esos Más o cuatro menos. millones doscientos 2.300.000 están empleados, ya sea formal o informal, y hay 130.000 que que no tienen trabajo y andan buscando, que es el Exacto, 5.7%. exacto. El otro 2 millones o 1.900.000 para completar el pastel completo, son personas en edad de trabajar, pero que no lo están haciendo por Que alguna están razón. fuera de la fuerza laboral, Ok, es el concepto. ok, ¿Por y qué están fuera de la fuerza laboral? ¿sí? Ahí hay diferentes motivaciones. Y curiosamente, ahí en el grupo de la fuerza laboral, fuera de la fuerza laboral, la mayor parte son mujeres. Ujú. Y tiene que ver nuevamente con características que lamentablemente
y que tiene que ver con el contexto en el que vivimos, ¿verdad? Las condiciones de vida de ese grupo de personas llevan a estas mujeres a no poder acceder al mercado laboral porque tienen que hacerse cargo de otras actividades. O sea, y muchas porque quieren y un grupo importante porque se han visto obligadas. O sea, De ese 1.900.000, ¿cuántas mujeres? ¿Tenés el dato ahí? eh, ya te digo, lo tengo por aquí. Y te lo pregunto porque, a ver, en el 2010, gobierno de Laura Chinchilla, se abrieron las redes de cuidado buscando darle soporte para que este grupo pudiese transformar su entorno y buscar trabajo y salir adelante por sus propios medios. Y se han dado otras alternativas, pero que con el paso de los años se le han quitado las válvulas de oxígeno y dejan de funcionar o de ser tan apetecibles tan eficientes en el proceso por presupuesto o por límites de ingresos o en cantidad de otras cosas que se ponen sobre el tapete también. Correcto, correcto. Mira, y aquí tengo el dato, pero aquí la tablita me está haciendo una jugada medio extraña. Eh, dijimos, 1.900.000, más o menos 1.000.000, digamos un número cerrado, 1.200.000 son mujeres, la población fuera de la fuerza de trabajo según el INEC. O ¿Cuánto? sea, el 1.200.000, del 1.900.000 que dijimos, de Millón personas doscientos de mujeres. fuera de la fuerza de trabajo, o sea, personas que están en edad de trabajar, 1.200.000 son mujeres. Y de ese 1.200.000, el 90% son personas que, según en la categorización del INEC, que no están disponibles para trabajar. Habría O que sea ver que, exactamente por qué no están disponibles, ya sea a ver, porque vamos a lo mismo, están cuidando papás ay, o hijos exacto, exacto. o porque simplemente, no sé, no. No está en ese dato, digamos, habría que meterse a revisar ya con más detalle y a cruzar. Ujú. Pero digamos, en términos generales, no está desglosado ese 1.200.000 de mujeres, del 80% que dicen que no estoy disponible para trabajar, pero normalmente las características o las justificaciones es como decir, no desea trabajar, con limitaciones de edad o discapacidad, con obligaciones familiares o personales y no disponible por enfermedad o por la época, Ok, ¿verdad? entonces estamos hablando que vámonos a la otra parte del pastel, los 2.200.000 que habías dicho, 2.300.000, 2.200.000 están formal o informal. De eso ya habíamos hablado que informales son 800.000, si no me equivoco el número que Más o habíamos menos, visto. la gente que está, y ahí es donde hay que tener otro cuidado, porque esto Ajá. a ver, las definiciones económicas y los conceptos en esto pueden jugarle malas pasadas, incluso Sí. a uno que está acostumbrado a ver esto si lee muy rápido, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la conceptualización que usa el Ministerio de Trabajo para definir a la población informal es diferente, es más amplia que la población que utiliza el INEC para definir a la población informal. La del INEC es una conceptualización de población informal más operativa, que es Ujú. básicamente si tiene seguro o no tiene seguro de la caja del seguro, ¿verdad? O sea, si lo tienen registrado en el seguro o no, o si tiene seguro de trabajador independiente o no. Es básicamente eso, ¿verdad? Mientras que la definición que sigue el Ministerio de Trabajo es ligeramente más amplia en términos de que no solo toma en cuenta si la persona tiene seguro o no tiene, sino a la condición de actividad también. Ujú. O sea, si la actividad es permanente, si no es permanente.
O sea, es un poco más pragmática, digámosle, buscando precisamente desde la visión del Ministerio de Trabajo tener una conceptualización más amplia que permita entender realmente la dinámica del mercado laboral, Ujú. ¿verdad? Que no Víctor, no es tan cerrada, por decirlo así. Víctor, cuando hablamos de la segregación absoluta o lo más amplia que hemos llegado hasta ahora, estamos hablando que el sector productivo, el motor o la gasolina o la mano de obra o como se quiera entender, del sector productivo total de los 4.200.000, el, el barco, el avión de Costa Rica se mueve por 1.200.000. El resto está en informal y tiene sus vulnerabilidades o está desocupado o está fuera del rango de trabajador legalmente hablando, entre 15 y 63, sino que está o es adulto mayor o es menor de edad. Estaríamos hablando de que cerca de un 20% de la población formalmente mueve la dinámica productiva del país. Eh, digamos, si hablas desde la perspectiva de la formalidad, sí, 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 efectivamente, sí, sí, a eso me refiero, la parte formal. efectivamente, de la población ocupada hay más o menos 1.600.000. De los 2.200.000, 2.300.000 que hay de población ocupada, digamos que 1.500.000. 55% Sí. es. Esos datos son importantes de entender porque cuando se habla de tenemos que buscar oportunidades, tenemos que facilitar legislación para que haya emprendedurismo, para que haya encadenamiento productivo, para que los trabajadores independientes puedan salir adelante, para que venga inversión extranjera directa. Es Correcto. que por más que queramos traer a todas las industrias del planeta a Costa Rica, hay que ver si tenemos la capacidad instalada de recurso humano para poder darle sostenibilidad o si simplemente el asunto no se arregla por ahí, sino que se arregla con otro tipo de soluciones. Ver el pastel dividido aclara la toma de decisiones, Víctor. Claro, 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 porque define una hoja de ruta, o sea, te va cuando haces un análisis de gap, o un análisis de brechas, eso es lo que buscas, identificar dónde están las oportunidades, dónde están las debilidades, dónde están las fortalezas y dónde están las posibles amenazas. Por ejemplo, hoy Costa Rica, una de las principales amenazas, el mercado laboral formal, ni siquiera el mercado laboral informal. El mercado laboral formal en Costa Rica hoy tiene una amenaza latente que se llama, lamentablemente, Estados Unidos, Donald Trump, con su política de reatracción de inversiones, que desde la visión nuestra podría uno pensar que está mal, o sea, que feo que esté tratando de llevarse de vuelta a las empresas. Bueno, pero está en su derecho, son empresas de capital estadounidense. Él está en su derecho como presidente de los Claro. Estados Unidos de buscar reatraer esas inversiones para mejorarle las condiciones de empleabilidad a los estadounidenses. Pero ¿qué está haciendo la política pública costarricense y los líderes costarricenses en el ejecutivo, en el legislativo, en las municipalidades, para, minimizar esos potenciales riesgos? Porque como decíamos la vez pasada, ese avión que se llama Costa Rica hoy tiene una turbina de jet en un ala y una hélice de avioneta en la otra. Eh, eh, una se llama zona franca y otro se llama sector de régimen definitivo, ¿verdad? Régimen de zona franca y el sector de régimen definitivo. El 85% del plantel productivo costarricense está en el lado del ala que tiene la hélice de avioneta.
pero el otro se nos metió en una turbulencia que me imagino que desde la Asociación de Zonas Francas ya están trabajando en eso, Claro. ¿verdad? En tratar de minimizar los potenciales riesgos. Pero ahí el asunto es, y el peor escenario, se nos van. Ya se nos fueron dos de las grandotas de microprocesadores, ¿verdad? Ujú. Lo que pasa es que se minimizó porque se vinieron a aperturar otras empresas que no eran necesariamente con microprocesadores en zonas francas, sino con otros sectores. Entonces, ese sector de zonas francas tiene una suerte de canibalismo, ¿verdad? De que Sí. si una empresa saca empleados, por allá hay otra que viene necesitándolos y los capta fácilmente. O sea, el empleado que tiene experiencia trabajando en empresas de zonas francas se recoloca en empresas de zona franca, porque entiende la cultura organizacional, porque entiende la dinámica, etcétera, etcétera, etcétera. Entiende el tema de las jornadas 4-3, por ejemplo, ¿verdad? Víctor, Eh, esta semana el presidente del Banco Central estuvo en la Asamblea Legislativa y hacía referencia de que Costa Rica va bien, que zonas francas, régimen especial, va muy bien y correcto, que incluso decía el régimen definitivo va avanzando y cada vez más rápido. Eso obviamente hay múltiples economistas que pueden confrontar esa afirmación, pero a ciencia cierta llevamos mucho tiempo de que el régimen definitivo, es decir, todo lo que no funciona dentro de zona franca, sino que abre las cortinas, se abre puertas todos los días en vía pública, en el resto del país, está generando para subsistir, porque correcto. no está teniendo la capacidad de reinversión fuerte, de contratación o de ganancias, porque obviamente no son sin fines de lucro, tienen que generar ganancias porque es parte del chiste de tener una empresa. El, Cuando hablamos que este régimen, que es el más grande del país, tiene esta vulnerabilidad, podemos inferir que el sector formal no la tiene tampoco tan segura. Ah, No, no, o sea, a ver, del 85% de esos negocios y personas que están en el régimen definitivo, el 90% son empresas pymes, ujú, micro, pequeñas y medianas empresas. sí, Las micro y pequeñas empresas son excepcionalmente vulnerables a las condiciones macroeconómicas del país, y son las que emplean a un grupo importante de la población. Y además de eso, también, lamentablemente, es donde hay un grupo importante de la población trabajadora, empleada, que está en condiciones de informalidad. O sea, a las pymes se les hace difícil, por un asunto de costos, el lograr formalizar a toda su mano de obra, a todos sus colaboradores, porque es costoso. O sea, tener a toda la planilla de gente que contratas, ya sea temporal o permanentemente, con todas las condiciones para una empresa pyme, es muy costoso, pero además de eso, lo decíamos la vez pasada, eso sí, eh, el Estado se volvió hacia ese grupo del régimen definitivo más que un articulador de soluciones, un Estado policíaco, ¿verdad? mm, Voraz, que persigue para buscar formalizar, pero no desde una perspectiva de colaborar, sino desde una perspectiva de punitiva, de castigar, ¿no? Entonces, naturalmente desincentivas a cualquier emprendedor que quiera formalizarse a formalizar, porque se ve atacado. O sea, cuando uno le pregunta a los informales o a los formales si quiere estar formal, todos dicen que sí, la gran mayoría claro. dice que sí, ¿verdad? Por ejemplo, porque además es una sensación de orgullo
saber que tenés a toda tu planilla, a todo tu equipo de manera formal, ¿verdad? Em, pero las barreras son muy altas. O sea, esto no es una carrera no es una carrera de obstáculos o de vallas, es un salto con garrocha Ujú. para muchas empresas en realidad. Y ya es un salto con garrocha a 10 metros, ¿verdad? No es no es en donde empiezan, a 3 metros. O sea, entras a competir en un mercado formal contra empresas que ya están formalizadas y con, con una garrocha de 1 metro para tratar de saltar una Una de barra 10. de 10, ¿verdad? Sí. Entonces, te quedas en el camino. Y entonces, el asunto es ese, o sea, acuérdate que lo veníamos hablando, dentro de la población formal, dentro de la población ocupada, teníamos esos formales, pero hay un grupo en el régimen definitivo muy fuerte, que son aquellos 800.000 personas que, Informales. que están en la informalidad, y están en la informalidad, como te digo, no porque quieren, en su mayoría no porque quieren, sino porque no pueden. O sea, el 70%, 80% de la gente nos dice en las encuestas que si fuera posible, ellos estarían formales, pero no pueden porque el costo es muy alto. Víctor, Ese es el motivo. el otro lado del pastel, que vamos a yendo y viniendo para ir engranando toda la máquina. El otro lado del pastel, los que están fuera del mercado laboral, estás diciendo que la gran mayoría son mujeres. No. Hay información de dónde es mayormente que están viviendo el estado, la parte educativa, o sea, como para hacer una radiografía más amplia, porque hay gente que podrá decir es gente, más lo simplifican al máximo, dicen es porque no puedo estudiar y porque viven muy largo. Y no necesariamente esa es la realidad. ¿Qué información hay al respecto? Bueno, a ver, ambas organizaciones, tanto Ministerio de Trabajo como Instituto Nacional de Estadísticas, como dijimos al principio, generan bastante información al respecto. La población, digamos, fuera del mercado laboral, o esa población, digamos, que no está dentro de la fuerza laboral, tiende a encontrarse repartida, digamos, especialmente en las regiones fuera del gran área metropolitana, o de la región central, si querés decirlo así. Y efectivamente, el- es una población que tiende a tener un nivel de escolaridad media baja, digamos, el grueso de la población eh, fuera de la fuerza de trabajo, o sea, la gente que no está, que dejó de buscar trabajo, ¿verdad? Eh, Más o menos el 70% es de gente que tiene hasta secundaria incompleta, tiene secundaria incompleta. O sea, de aquel número que dijimos de la fuerza de trabajo, que eran más o menos 1.900.000 personas, ¿verdad? 1.200.000, 1.300.000, y no ha logrado ni siquiera terminar la educación secundaria. Y ahí es donde entran nuevamente ya los factores, digamos, más contextuales, eh, sobre cuáles son los motivadores para salirse de la fuerza de trabajo, o sea, de cuáles son los motivadores que los llevan a decir, no, yo ya no voy a seguir buscando trabajo, ¿verdad? Eh, el grueso, que son las mujeres, que era lo que estábamos hablando, no solo tiene que ver con este asunto de no solo tiene que ver con este asunto de que no tienen educación, sino que es que además de eso, la dinámica social las ha llevado a
que no tienen el suficiente nivel de educación, voy a repetir bueno, no tienen el suficiente nivel de educación para acceder a un puesto de trabajo adecuado, que les genere las condiciones adecuadas, óptimas para avanzar, para tener movilidad social, sino que también el sistema, la cultura latina que tenemos, de alguna manera ha ido arrinconando a lo largo de las décadas a las mujeres a hacerse cargo de las familias. Y ese hacerse cargo de las familias, llámese de los papás y de los padres, llámese de los hijos, sobrinos, familiares, del hogar, sino que entonces en esa turbulencia, digamos, en esa lavadora mientras me estoy haciendo cargo de mi familia, las brechas para poder irme capacitando en el proceso no me permiten eh, o no le permiten a las mujeres acceder a una educación o a una capacitación que les permita acceder al mercado laboral cuando ya digan, no, ya estoy lista, ya conseguí, logré estabilizar mi situación familiar y ya tengo a alguien o tengo posibilidad de que alguien se quede cuidando a mis hijos o que alguien cuide. Y ahí es donde entra nuevamente la política pública y sistemas como, o programas como la red de cuido, por ejemplo, que le permite a las mujeres especialmente poder dejar a sus hijos o a las personas que tienen a su tutela para el cuidado diario seguras, sabiendo que van a estar seguras, que van a tener alimentación y que ellas se pueden ir a trabajar tranquilamente, sin preocuparse mucho de qué va a pasar mientras ellas están generando riqueza. Y ese es uno de los grandes problemas, o sea, es uno de los grandes retos que tienen todos los países del mundo y es uno de los grandes retos que Costa Rica todavía tiene, que es cerrar esa brecha. No se vale y ahí es donde entra nuevamente el tema electoral, ¿verdad? La Claro. mitad de los hombres votan y la otra mitad son mujeres. Eh, el Y los país se está beneficios no son olvidando de las parejos. mujeres. Los No, beneficios no, no son no, parejos. no son parejos, no son parejos. A pesar de que incluso hay ya datos de que las empresas en manos de mujeres, los países en manos de mujeres, tienden a ser más productivos, tienden a ser más igualitarios, tienden a ser más, tienden a reducir más las brechas y a generar mejores indicadores de progreso social para la población. Un ejemplo que ponían en algún momento cuando hacían una comparación de este tipo era Nueva Zelanda. Recuerdo tiene una primera ministra que ha sido líder y además de eso joven en esto, ¿verdad? Ve Italia con Sí. Giorgia Meloni. Y Meloni sí, efectivamente ha tenido un discurso muy rudo, muy radical de derecha, eh, que algunos la han atacado como fascista incluso en algunas de sus posiciones. Sin embargo, en términos microeconómicos y macroeconómicos, el Italia de Giorgia Meloni es de los mejores de los últimos 30 años, Ujú. ¿verdad? Entonces eso te dice mucho de un país en manos de mujeres, ¿verdad? Lo mismo de la Alemania en manos de Angela Merkel, el Chile en manos De de Michelle Bachelet. Bachelet, ¿verdad? O sea, hay Además, bastantes no ejemplos. vayamos muy largo. La Costa Rica de Laura Chinchilla fue la que puso la red de cuido para generar ese acercamiento con el mercado laboral. Sí, lo que pasa es que esos son el tipo de políticas que tienen que ser sostenidas en el tiempo y tienen que ser medidas, monitoreadas y mejoradas. No se pueden quedar estancadas porque el ser humano no se estanca. El ser humano por naturaleza busca mejorar. Y de hecho, Eh, y para hacer un paréntesis en esta parte, hay quienes dicen es que el Estado no tiene que ser asistencialista
y siempre mantener la válvula de oxígeno porque si se la quita la persona se murió. A ver, estamos claros que lo que hay que promover es la oportunidad de que la gente produzca, es enseñarle a pescar a la gente para que puedan salir adelante. Pero, y a eso vamos en la última parte del programa, los últimos 6, 7 minutos, Víctor, la política pública tiene que ser con rostro humano. Como empezamos el programa, me gustaría terminarlo. ¿Y a qué me refiero con eso? La ingratitud que se da en el sistema de red de cuidado cuando esta madre soltera o esta beneficiaria logra un trabajo y por el mínimo o el portal el umbral de salario sobrepasa en en cualquier nominación de billete, 5, 10, 15 mil, 20 mil pesos, la frontera de la red de cuidado, le quitan el beneficio. Y con ese sobresueldo tan bajo, no tiene la capacidad esta mujer o esta beneficiaria de volver a seguir trabajando porque no tiene quien le cuide los hijos por esa cantidad de dinero que le está sobrando para poder salir adelante. Entonces, la política pública a veces es un poquito ingrata y le falta rostro humano. Por eso te digo que la política pública y las acciones de política pública, como este programa de red de cuidado, debe ser medido, debe ser monitoreado y debe ser ajustado. Y debe ser ajustado desde una perspectiva del usuario, no o del ciudadano, especialmente del usuario ciudadano o beneficiario, no desde una perspectiva del diseñador de la política o del ideólogo de la política. Porque efectivamente ese número al final se vuelve perverso. Quien define cuál es la línea cuál es la línea para acceder o no a un programa como este, muy posiblemente no está en ese sufrimiento del día a día de que mi empleo, este empleo que me lo dieron en un contrato de 2 años o de 1 año, ¿verdad? O resulta que consiguió empleo por la temporada, ¿verdad? Sí, sí. Y ese empleo de la temporada, que suele ser durante noviembre, diciembre, y se acaba en enero, en el peor momento de todos, ¿verdad? Cuando viene la cuesta de enero, como decimos, ¿verdad? Entonces, es importante que esas soluciones sean permanentes en el tiempo, pero que tomen en cuenta las realidades de cada territorio, de cada familia, de cada persona, que sustentan eso. Porque, por ejemplo, yo pensaría que una persona que mejora sus condiciones laborales y que puede tener acceso a un empleo estable, estaría dispuesto a pagar por una red de cuidado subsidiada por el Estado, ¿verdad? Que no tiene que ser una red de cuidado, que no tiene que ser una red de cuidado administrada y ejecutada por el Estado, porque el IMAS no podría desarrollar un proceso de contratación como hizo la Caja con las cooperativas, ¿verdad? Para que sean cooperativas de educadores y educadoras y cuidadores y cuidadoras. En el caso de la red de cuidado, Víctor, el problema va mucho más allá en la reglamentación de la ejecución de la ley, porque como te digo, puede administrar el centro quien sea, público o privado, pero cuando el beneficiario X alcanza un nivel de salario mínimo por encima de la barrera, le quitan el beneficio. Y ese ha sido el talón de Aquiles y nadie lo ha podido resolver. Bueno, pues que es lo que te estoy diciendo, porque a esa persona no le decís, bueno, ya usted gana tanto, sí, bueno, no le voy a quitar el beneficio, le voy a cobrar, Sí, ya, se resolvió. sí. Es un asunto de pragmatismo, de monitorear y evaluar y hacer un diseño en función del beneficiario. Entonces, hay que ir cerrando las brechas, ¿ve? Las brechas, el mismo Estado de la Nación las ha definido varias veces, infinidad de veces, cada vez que trata el tema, que por cierto, entiendo que la Mañana, próxima es no, mañana, mañana. sí, exacto. Entonces, hablan de nivel educativo y calificación técnica, que lo hemos visto ya a lo largo de estos programas con respecto a zonas francas y al régimen definitivo. Y otro tema que es clave, el desempleo está especialmente en mujeres y en personas jóvenes, Ujú. ¿verdad? Y uno de los grandes temas es que cuando se va a emplear a personas jóvenes,
Y se les pide Tienen experiencia. ¿Cómo le vas a pedir experiencia a un chavalito que viene saliendo del colegio? O sea, Al no, y final ahí de es donde entra cuentas, un programa que se llama educación dual, que es clave, ¿verdad? es parte del engranaje que no está funcionando, porque, a ver, no criticamos que estemos cerca del pleno empleo, criticamos que el resto de Costa Rica es como si no existiera. Es como si Es, no se dibujara, como si simplemente se apagara el breaker y esa parte de Costa Rica está oscura, apagada, inactiva y concentrémonos en lo lindo que se ve esta parte de la fotografía porque quedó nítida. Y es es que parte, ese es el problema. sí, 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 a ver, lo que hay que dejar claro es que el empleo debe generar, el empleo no es solo generar ingresos, no es solo generar plata, no es generar plata por generar plata. Usted trabaja para generar ingresos que le van a generar dignidad. Siempre lo he dicho, el trabajo genera dignidad, Dignifica. dignifica. Eso es una frase muy cristiana, ¿no? Sí. El empleo dignifica, el trabajo dignifica y le genera estabilidad y le da esperanza, le dan ganas de seguir. O sea, si usted, de levantarse todos los días y seguir adelante, de saber que usted tiene para pagar el día a día de su casa. Si eso no lo tiene de manera estable y formal, ya sea como colaborador en una empresa o en una organización o como emprendedor, ¿verdad? Pero que el Estado se vuelva nuevamente un facilitador y no un policía, ¿verdad? Y eso suele suceder cuando tenemos estados muy grandes, cuando el Estado se vuelve tan voraz que por su tamaño, que necesita cobrar impuestos cada vez más. La única visión que se tiene es una visión impositiva Sí. de la generación de ingresos y no siempre es así. No siempre es así. Hay un límite, todo tiene un límite, ¿verdad? No se puede sin impuestos y no se puede con todos los impuestos. O sea, hay que encontrar ese balance y ese balance solo se encuentra entendiendo cómo lo perciben quienes generan la riqueza, que no Ujú. solo son empresarios, también son emprendedores pequeños y medianos, y los mismos colaboradores de las empresas. Mucho de esto que hoy estamos viviendo en Costa Rica que hoy se sostiene a un 2-3% de crecimiento, Por zonas mucho se francas. sostiene porque los colaboradores de zonas francas tienen un ingreso adecuado para salir a comprar y a gastar en el día a día. Víctor, se nos fue el tiempo. Ya, tan Ya, rápido. ya se fue. Ay, Nos despedimos y la próxima semana seguimos estuvo hablando de todo divertido. este tema. Muchas gracias, más bien, y encantadísimo, como siempre. Gracias a todos los que han estado en sintonía. Mañana no se lo pierda. Vamos a hablar de la Cruz Roja, del Ministerio de Salud y de un gran problema que se nos está viniendo encima simplemente por falta de voluntad. Hasta mañana, si Dios así lo permite.